Estás en mute, por si acaso. Ahora sí me escuchan. Sí, ya te escuchamos. Bueno, muchas gracias por el espacio y espero que hayan disfrutado del desayuno de hoy, pero que hayan dejado un pedacito para un segundo desayuno conmigo. Voy a invitarlos a cerrar sus ojos por un momento y les pido que se transporten a ese momento cuando eran pequeños y era un domingo en casa. Quiero que recuerden ese momento del desayuno, los aromas que comenzaban a salir de la cocina, el momento del desayuno con quienes lo compartían, los sabores que compartían, y los voy a dejar un momento para que reconstruyan ese momento. Quien quiera compartir lo que vivenció, bienvenido a contarlo. ¿Alguno se anima? Yo me animo. Hola, Hola. ¿cómo estás, Pilar? Bueno, definitivamente esos recuerdos de infancia en la casa de la abuela, cuando eh, con amor le preparaba uno y olía la casa, los miércoles hacía un almuerzo familiar y entraba uno a la casa de la abuela y eran esos aromas, el solomito asado, que era delicioso al horno, y entonces a uno lo sentaban a comerse la fruta primero y todo era esa mesa servida, la familia y todos esos sabores que eran de cocina paisa tradicional, que era sencillo, la sopita de, de guineo, que es una sopa que ya no existe hoy en día mucho, y ese sabor, esa textura, el cilantrico que le echaban, el olor de la sopita, me acuerdo que la tenía uno así porque uno era chiquito y quedaba, pues, era delicioso. Entonces, sí, esos sabores de niño lo marcan a uno mucho y ahora, digamos que ya de adulto, cuando uno prueba algo que tiene como esa reminiscencia, se pone uno, se le alegra el alma con esos sabores de la niñez. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartirlo? Bueno, si nadie más quiere compartir ese momento, a esto es a lo que nosotros llamamos memoria gastronómica. Y esa es la facultad que tienen los sabores con nosotros. Los sabores tienen la facultad de transportarnos a través del tiempo. Los que son contemporáneos a mi edad pueden recordar la película de Volver al Futuro. Y nosotros tenemos los sabores para transportarnos a través del tiempo, como nos estaba contando ahora, frente a todos esos sabores que recuerdan esa infancia y esas emociones que nos traen esos recuerdos, que muy seguramente si volvemos otra vez a consumir ese sabor, nos va a volver otra vez a transportar a esos momentos en los que vivimos con ciertas personas en cierto lugar y vamos a volver otra vez a conectar con esas emociones. Eso es lo que hace el turismo gastronómico. Viajamos desde los sabores, porque cuando recorremos mercados, recorremos fogones, el campo, conectamos con el local, vamos conectando con sabores tradicionales y ancestrales que nos van contando mucho más de la riqueza y de la identidad de los territorios. Yo llevo más de 20 años dedicada a recorrer diferentes destinos, principalmente en Sudamérica. ¿Por qué comencé a desarrollar todo este tema?
porque quería darle un propósito al turismo que estaba desarrollando. Y es ahí cuando comienzo a conectar desde el sabor, desde esas historias que hay detrás de cada fogón que podía comenzar a conectar y a saborear. Pero del momento que yo les estoy hablando, realmente, si uno le decía a su papá que quería ser un chef, realmente no era algo de orgullo para el papá, porque realmente no era visto el ser un cocinero como una persona que tenía cultura viva. Hoy en día ha cobrado un papel y un rol muy diferente el tema de la comida, de los sabores de cada uno de los destinos, muy diferente. Y es algo que, por supuesto, me alegra mucho, porque algo que me comencé a dar cuenta en la medida que iba desarrollando y construyendo cada uno de las experiencias es que no solamente estaba comiendo, sino que estaba nutriéndome de historias. Y cuando entendí que me estaba nutriendo de historias, entendí que las historias también se podían leer. Y es cuando comienzo a pensar que puedo llegar a escribir un libro. Pero como todos sabemos, cuando somos empresarios y cuando construimos y desarrollamos un producto desde cero, nos dejamos consumir por el día a día. Nos llevamos por la logística, nos llevamos por el manejo de los pasajeros, por la construcción de los productos y se nos va pasando el tiempo y vamos dejando y vamos postergando muchos sueños. Y yo llegué a un punto de quiebre en el que dije, no voy a postergar más el sueño del libro. Y cuando decidí no postergar más allá el sueño del libro, se conmemoraban precisamente la mitad de mi vida dedicada al turismo gastronómico. Así que fue una buena decisión el celebrar con un libro al que llamé El viaje, sabores que nos guían hacia el alma, porque realmente el turismo gastronómico me ha llevado a conocer que la comida no es simplemente para nutrirnos. El turismo gastronómico no es simplemente ir a un restaurante, va mucho más allá, es vivirlo con los 5 sentidos. Y es entonces en ese momento cuando conecto con el comenzar a desarrollar el libro en un punto de quiebre que lo dejo para una segunda parte para que la hagan desde casa o desde sus oficinas o en el momento que quieran y escuchen la primera y la segunda parte de los podcasts en donde cuento la historia completa de ese momento, porque realmente es una historia mucho más allá de lo que ustedes imaginan. Aquí entonces es cuando los quiero invitar a conectar con 3 historias. Y van a comenzar a viajar conmigo con 3 historias que los van a conectar con lo que viene siendo el viaje y lo que viene siendo el turismo gastronómico, visto desde la óptica en la que lo he visto en esta transformación de 23 años que llevo. Y la primera historia va con cocinera. He podido conectar con diferentes cocineros a lo largo de estas experiencias. Y una cocinera que me impactó mucho y que la llevo en el corazón es a Gladys. Gladys es de San Basilio de Palenque, en Colombia. Y Palenque fue uno de los primeros lugares que yo comencé a desarrollar de turismo gastronómico. Y ella fue una de las personas que
abrió las puertas de su casa y me permitió vivir como ella, convivir en un día a día y comenzar a conectar con ese momento de preparación, de desarrollo, y comenzamos a conectar con diferentes sabores, con el arroz con bleo, con las lágrimas de lorica, con la cabeza de gato. Y cada vez que nosotros entrábamos a la cocina y comenzábamos a preparar, era una clase magistral. Era algo que no está en las universidades. Era algo que me nutría mucho más allá. Ella se transportaba en el tiempo. Ella comenzaba a conectar con lo que era la vivencia cuando era niña, cuando comenzábamos a rallar el coco y comenzábamos a exprimirlo para sacar la leche, cuando comenzábamos lentamente con el arroz con bleo, que tiene un proceso bastante largo de preparación, e ir con calma, y, no, sí, y me iba entrando en tantas historias de familia, en tantos momentos que la han llevado a ser la persona que es hoy en día, a llevar la vida que lleva. Comencé a entender en esos momentos que compartí, que saboreé, que realmente la cocina son cocinas de familia, son historias que se cuecen a fuego lento. La segunda historia que les voy a contar es de un sabor, porque todos los destinos tienen infinidad de sabores para conectarnos. Y este sabor, se los cuento, es de Chile. Esto viene siendo del año 2012. Iba a hacer desarrollo de campo en la Patagonia, viajaba a Punta Arenas y había ganado la picada nacional en Punta Arenas. Entonces, los chilenos estaban muy orgullosos del sabor que había ganado. Y a mí me llamaba mucho la atención ese maridaje, porque era realmente totalmente descabellado para mí pensar en que una leche de plátano acompañada con choripán podía ser concebida. Y es que eso es lo que sucede. Muchas veces cuando vemos un sabor servido a la mesa, decimos, no, gracias, porque de pronto no se ve estéticamente muy apetecible. O tenemos ya una percepción eh, específica y preferimos no tenerlo en boca. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes, prueben. Puede que no les guste y está bien. No todos tenemos que tener los mismos gustos, pero sí se pueden llegar a sorprender y se pueden llegar a sorprender gratamente. Yo, si me hubiera dejado llevar por mi pensar, jamás hubiera probado una leche de plátano con un choripán, y mucho menos estando recién operada. Era una bomba para mi estómago y resultó que no era ninguna bomba. Era un sabor realmente muy rico en boca y fue un sabor que me dejó muchos recuerdos, mucho más por el territorio en el que lo consumí, por lo que significaba también para el territorio ese orgullo de tener la picada nacional, el premio. Y ahí conecto con que los sabores, las cocinas,
son geografía comestible, porque realmente los sabores son ese punto de partida en el que muchas veces vamos a conectar con un destino, con un sabor que es icónico del lugar y vamos a poderlo saborear únicamente en ese destino. O si de pronto lo podemos replicar en casa, nos va a dar la facultad de devolvernos a ese momento de viaje. Entonces, las cocinas tienen una fuerza y tienen un poder que muchas veces lo hemos dejado de lado, y es aquí donde quiero invitarlos a que le demos más protagonismo y le demos mucha más fuerza. Porque si algo me ha dejado el turismo gastronómico son lecciones y transformación. Y acaba la tercera historia, esa transformación que ha dejado el turismo gastronómico en mí. Y es que cuando yo comencé a vislumbrar todo el tema de turismo gastronómico, para mí tenía mucha razón, para mí tenía mucha fuerza el ver los destinos desde una óptica más humana, más sensible y más consciente. Pero no sabía si realmente la gente iba a conectar como yo lo estaba viendo. Entonces, comencé a desarrollar todo, pero pensando, y a la gente le irá a gustar, y las comunidades irán a entender lo que estoy pensando. Pero simplemente el llevar a la acción era lo que me iba a permitir saber si realmente eso iba a tener una reacción. Y es aquí donde comienzo a ver que los pasajeros, cuando conectan con un local, entran a sus cocinas, preparan los alimentos juntos, es una emoción que viven y un recuerdo muy lindo el que se les queda. Ayer precisamente un pasajero me escribió en la noche y me dijo, hace varios años conocí tu empresa y la conocí por un viaje al Quindío, en el que recuerdo muchos momentos en cocina que me encantaron y quiero que otras personas ahora en la empresa que estoy lo vivan. Y es eso, esos momentos de emoción que se pueden entrelazar, porque es conectar mundos. Los mundos se conectan en la cocina cuando dos personas se conectan, pasajero, cocinera, local. Y esos momentos y esas emociones que he podido recopilar de diferentes pasajeros no tiene precio. Lo segundo es ver cómo las comunidades que irónicamente hubiese pensado que el gobierno, que las entidades y las personas que tenían un concepto mucho más claro del turismo y de cómo poderlo generar de una manera más consciente, pensé en un momento que iban a ser las personas que iban a conectar con el turismo gastronómico. Pero gratamente, realmente conecté primero con los que realmente tienen esa riqueza, tienen ese patrimonio invaluable y son las comunidades. Ellos fueron los primeros que creyeron en que el turismo gastronómico tenía fuerza.
tenía historia y tenía raíces. Y es aquí donde cuando comienzo a trabajar con las comunidades y veo que después de un desarrollo de campo con ellos, de un proceso de investigación, un proceso de elaboración, un proceso de educación y ya de elaboración de recorrido y de ejecución con pasajeros, que ellos realmente vean la fuerza, el poder y la riqueza que tienen, ese es otro cheque al corazón. Porque si realmente comenzamos a entender que la comida y que los sabores son mucho más allá de llenar necesidades fisiológicas y que los sabores junto a los viajes nos nutren, nos enseñan, nos transforman y que como lo he venido diciendo, el turismo gastronómico son sabores. Y cuando comenzamos a conectar el mundo a verlo desde diferentes sabores, nos permite ver el mundo de una manera más empática, desde una manera más consciente. Y es aquí donde los invito a ver el turismo gastronómico desde un modelo que, independiente de cómo se vea el territorio para ustedes, es una manera de valorar la riqueza cultural, la identidad, el patrimonio y poder llegar realmente a darle la fuerza y el valor que debemos darle a cada uno de los destinos. Y eso es lo que hago en lo que he desarrollado últimamente. El libro, El viaje de sabores que nos guían hacia el alma, es un libro que conecta con todas esas historias, con todos esos momentos, con las cocineras, con los sabores, con las transformaciones, porque los sabores nos guían es hacia el alma. Así que muchas gracias por este espacio y si tienen alguna pregunta, adelante. Muchas gracias a ti, Tatiana. Adelante, Mauricio. Hola Tatiana, buenos días. Hablas con Mauricio Novoa. Estuvimos conversando en el tema de Guapi, del Pacífico. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, Tatiana, ¿cómo estás? Me alegra mucho tu charla. Yo tengo básicamente dos preguntas así puntuales. Como Cuéntame. vos sabes, bueno, Totoro está muy metido en desarrollo de territorios emergentes. Básicamente nuestro tema de naturaleza y cultura es muy fuerte. Y la gastronomía, pues como lo has mencionado, es un tema fundamental. A mí me gustaría conocer tu opinión acerca de, ya que estuviste en Guapi, Guapi es uno de los destinos que tenemos, digamos, atractivos para el turismo internacional. ¿Qué crees que le haría falta a Guapi para convertirse en un destino exportable para el turismo gastronómico? Sí, esa es como una. Y la otra es, yo no he podido lograr como identificar la riqueza y digamos, en el turismo indígena como tal, si realmente estamos preparados para tener unas experiencias gastronómicas en nuestras zonas y nuestros territorios indígenas. Porque durante los recorridos yo he identificado que a pesar de tener una riqueza gastronómica gigante en frutas, verduras y todo esto, en muchos destinos, por ejemplo, no saben preparar ensaladas, que es uno de los temas importantes para el mercado internacional al que queremos acceder. Entonces, para mí sería muy valioso que me comentaras tu opinión acerca de estos dos aspectos. Gracias, Tatiana. Con gusto, Mauricio.
Bueno, Mauricio, frente al tema de Guapi, realmente yo siempre veo mucho potencial en los diferentes territorios, porque realmente todos los territorios cuentan una historia, cuentan un sabor, cuentan una identidad. Y eso es lo que tenemos nosotros en turismo que preservar y mantener en el tiempo, porque hay muchas lecciones que están es en los cocineros locales, en las personas del campo. Lo que falta es capacitación, lo que falta es estructura, lo que falta es narrativa. Eso es lo que falta junto con implementaciones a desarrollo de los productos a un mercado internacional, porque eso es lo que se nos olvida en territorios emergentes, que hay ciertas pautas como tal en turismo internacional que se deben tener para pasajeros extranjeros. Entonces, en ese punto diría que es lo que le falta a Guapi, pero Guapi es un destino que tiene muchísimo, muchísimo para dar a conocer y para potencializar el, lo que es el Pacífico colombiano, desde el biche, desde las bebidas ancestrales, desde los sabores, desde el río, desde el mar, desde los locales, desde su cultura, desde su historia. Y frente al tema como tal que dices de la cocina indígena, hay también un desarrollo interesante. Yo he trabajado con diferentes comunidades indígenas en el Caribe colombiano principalmente. Y aquí lo que dices es cierto. Hay temas hay desconocimiento y nuevamente reitero, hay falta es de capacitación, hay falta es de estructura, hay falta es de narrativa. Estamos a esto, porque realmente hoy en día es es un momento emergente y es un momento de mucho desarrollo del turismo gastronómico, porque antes, hace 20 años, concebir este tema era muy complejo, pero hoy en día ya hay un camino bastante amplio de recorrer y se puede generar con muchísima más facilidad el, el territorio. Muchas gracias, Tatiana. Cualquier otra pregunta que tengan, ya estamos en el espacio para que Tatiana nos pueda compartir acerca, pues, de lo que necesiten. Igualmente les recordamos a las personas que nos alcanzaron a conectar desde el inicio que tenemos esta grabación, perdón, esta sesión grabada para que la puedan ver en nuestro canal de YouTube. Janet, adelante. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. Janet, ¿cómo estás? Buenos días, Tatiana. Una pregunta. Nosotros estamos ubicados en Barranquilla y Sí, entonces en Barranquilla, digamos que pasa un fenómeno y es que al contrario, digamos que de carecer de herramientas o de narrativa, digámoslo al respecto, tenemos demasiado, o sea, es decir, por Barranquilla, por Puerto Colombia entraron los migrantes y digamos que la gastronomía en Barranquilla es una mezcla de todo, o sea, una mezcla de la cocina indígena con los españoles, con toda la parte pues de los marroquíes, de los libaneses, de los judíos, de los árabes, o sea, nosotros tenemos comida italiana, japonesa, china, o sea, tenemos de todo. Entonces, a veces a mí, yo entro en una dicotomía, porque a veces yo no sé si, por ejemplo, yo decir, listo, promocionamos el tema de la comida típica,
o nos centramos precisamente como tenemos, digamos, que unas grandes migraciones en Barranquilla, entonces el tema de la comida árabe es muy fuerte. Entonces, no solo árabe, libanesa, bueno, todas las que he nombrado. Entonces, ahí a veces yo, digamos que entro en esa imprecisión de saber por qué lado me oriento más o qué le puede interesar más a un extranjero. O sea, es decir, por ejemplo, por decirte algo, cuando viene alguien de Japón y llega y me dicen como que, pero yo no, ¿cómo así que aquí hay comida japonesa? ¿O cómo así que aquí hay comida china? O sea, como que se sorprenden cuando yo ya le he echado el discurso o ya le hemos echado el discurso de la comida típica, que es una mezcla de aquello, de lo uno, de lo otro, pero a veces no sé si centrarme más, digamos que especialmente en aquellas migraciones fuertes que llegaron o en la, o digamos que en la, o seguir, digamos que mostrando el mismo discurso que es la combinación de todos los migrantes que tenemos aquí en Barranquilla, y digamos que esa es la comida que se ve aquí. Bueno, Janet, muchas gracias. Lo que sucede es que tú dices algo que sí, es cierto en la zona en la que estás, pero no es que haya falta de narrativa. Todos los destinos tienen narrativa. Lo que falta es estructurar bien la narrativa, porque así como tú conectas con la influencia árabe, la influencia de las diferentes cocinas, realmente los sabores nos conectan mucho más de lo que imaginas. Y lo que consumimos acá es lo que consumen también en África o lo que consumen también en Arabia. Entonces, es conectar mucho más con una investigación a conciencia en la que se pueda enlazar una historia en la que sea simple y fácil de conocer para el pasajero extranjero o hasta para el pasajero local, porque si vamos a darnos cuenta, nosotros tenemos como bebida insignia el café, pero realmente si vamos a hablar de café, poco sabemos de café. Entonces, es comenzar a hacernos autores de lo nuestro y a saber con criterio lo que estamos hablando y lo que estamos contando. Entonces, hay destinos como Medellín, hay destinos como Bogotá, hay destinos como Barranquilla, que han desarrollado un tema gastronómico bastante amplio en el que tenemos diferentes cocinas, como bien lo decías, que se extrañaba un pasajero extranjero que encontrara comida asiática. Acá encontramos diferentes sabores, pero es precisamente ese tema de apertura de diferentes sabores de diferentes territorios que a veces nos hace perder el foco de lo que es el sabor local y a lo que debemos darle fuerza a esa identidad. Entonces ahí te invito a conectar con la historia, conectar con una narrativa en la que se entienda cómo esas influencias de diferentes partes del mundo llegaron a conectar a unos sabores clásicos del territorio que cuentan historias del lugar, porque eso es a lo que debemos conectar. Y si un extranjero viene a nuestro país, lo que debe conectar más es con nuestra identidad, con nuestros sabores. No venir a comer cocina italiana o comer cocina norteamericana, porque para eso mejor ir al destino. Acá es conectar con esas fusiones que tenemos, porque nosotros en Colombia tenemos infinidad de fusiones con diferentes partes del mundo.
Y aquí puedo quedarme contándoles las historias desde los neandertales y cómo vamos conectando los sabores y cómo los sabores nos conectan a unas historias increíbles de historia que nos conectan mucho más que el ir a visitar a un museo. Me atrevo a decir eso. Entonces te invito a eso y me devuelvo un momento a Mauricio con el tema de la cultura de la cocina indígena y es una invitación a cuando se capaciten a comunidades, por favor, mantengamos nuestro idioma presente. No les enseñemos temas de cocina con el bowl de frutas, ni les enseñemos temas que nos desligan y comienzan a aprender palabras en inglés que ni siquiera saben lo que significa. Es conectar con todos los temas que sí necesitan de manipulación de alimentos, que sí necesitan conectar con presentación del menú, con cosas que no deben hacer en cocina, pero guardando siempre la identidad, porque eso es lo que debemos preservar, la identidad. Muchas gracias, Tatiana. Súper, muchísimas gracias. Me queda claro, listo, entonces lo estamos haciendo bien. Ya, me Bueno, dejaste tranquila, gracias. con gusto. Muchas gracias nuevamente a las personas que nos acompañan el día de hoy. Pueden abrir sus micrófonos, dejar sus preguntas por el chat, los estaremos leyendo. Igualmente recuerden que la sesión va hasta las 9 de la mañana, entonces tenemos tiempo pues para aclarar todas estas dudas, inquietudes. Nuevamente recuerden, esta sesión quedará grabada para que la puedan ver en caso de que no se hayan podido conectar desde temprano. Yo vi que Costa Tours había alzado la mano, pero ahora no lo veo. Creo que ya la bajo porque tampoco estoy viendo. We Latin Travel tiene una pregunta. Adelante. Hola, buenos días a todos, buenos días Jamie, Tatiana, qué lindo conocerla. Bueno, mi nombre es Natalia, estamos con mi esposo Tomás, con la agencia We Latin Travel, y nosotros somos de San Agustín, Huila. Entonces, si me escuchan ahí, es que estoy en la calle. Sí. Bueno, pues yo estoy muy emocionada con el tema porque digamos que yo he venido trabajando hace rato con el turismo, pero este año pues nos hemos puesto, pues yo me he metido más ahora con la agencia y he descubierto muchísimas cosas, especialmente de la gastronomía. Y ahí les cuento algo ya íntimo, porque resulta que con el machismo que digamos que vivimos las mujeres por mucho tiempo, yo fui una de las personas que yo dije, no, o sea, yo no me voy a ir a la cocina porque no quiero, porque no es, las mujeres no estamos para la cocina, etcétera, etcétera. Y mi abuelita era pues muy dada a hacer todo lo que, pues de las cocinarias, digamos, de acá de San Agustín. Y pues toda esta historia es como para que entiendan un poquito como el cambio que ahora he entendido muchas cosas que en realidad la cocina no quiere decir. O sea, con todos estos cambios del machismo y de las peleas y todo esto, digamos que lo hacemos como a un lado y vamos perdiendo esa esencia, como tú dices, esas raíces, todo lo bonito que conlleva todo lo de la gastronomía. Y ahora último, bueno, todo esto para ahora último, hemos querido realizar el plato típico de San Agustín. No sé si ya hayas venido a Tatiana a San Agustín. Sí. Bueno, me alegra porque así tienes un poquito más de perspectiva. Entonces, te decía, nos resulta que en San Agustín pues tenemos muchas cosas, pues como en todo Colombia, ¿no? Tenemos muchas cosas bonitas de gastronomía, pero
no tenemos como algo típico y hay muchas mujeres que están rescatando, digamos, los sabores, los saberes también pues de nuestra cultura gastronómica de nuestros abuelos. Entonces hay muchas cosas que están rescatando, muchas cosas que ya no se utilizan y que ahora ellas las están utilizando para hacer harinas, para hacer tortas, para volver a hacer las sopas tradicionales. Y con todo esto pues quisiéramos empezar a hacer un evento gastronómico donde se defina un plato típico de San Agustín. No sé de pronto si ustedes sepan también entre todos de pronto un proyecto donde nos podamos postular o cómo lo podamos hacer o si pudiéramos recibir algún asesoramiento. Si quisieran participar también bienvenidos a ayudarnos a realizar pues este sueño de hacer un evento gastronómico acá en San Agustín, porque como tú dices, pues acá es muy cultural, llega mucha gente de todas partes y pues hay mucha cocina que italiana, que francesa, etcétera, pero la gastronomía, pues es como para no seguir perdiendo esa cultura gastronómica de San Agustín, que tantas cosas bonitas tiene. Entonces, bueno, esa era como, no sé, es como entre todo una propuesta, una pedida de ayuda, de lo que quieran aportar, les agradeceríamos mucho. Natalia, muchas gracias. La mujer tiene un rol muy clave en todos estos procesos. La mujer, precisamente en la temporada que comenzamos ahora en el podcast, habla puntualmente de el rol de la mujer. Entonces, te invito a que comiences a seguir el podcast de Viajar comiendo o comer viajando, porque te va a gustar mucho. Y es que realmente la mujer tiene conexión tanto para contar la historia de familia, tanto para contar, como lo dije en la charla, cocina geográfica, y el tema que se estén conectando desde el campo, desde el sabor, es un tema muy interesante para desarrollar y para dejarle a las nuevas generaciones, porque realmente las abuelas son las que tienen todas esas riquezas. Y si los jóvenes no la tienen ahora y no le ven ese valor y esa fuerza, vamos a llegar a un momento en el que no va a haber nada. Entonces, por eso comencé la iniciativa del libro, por eso comencé la iniciativa del podcast, porque es importante dejarlo escrito, dejarlo audible y en viajes dejarlo vivo en cada uno de los territorios. Así que si quieres un asesoramiento, pues con mucho gusto escríbeme y vemos cómo se puede hacer el desarrollo y la implementación en el destino, porque cada destino tiene muchas historias para contar y Colombia es muy diversa para todo el tema de turismo gastronómico, mucho más de lo que imaginan de territorios de Sudamérica. Vale, Tatiana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a leerlo voy a escucharlo claramente. Y bueno, ahí estamos. No sé si de pronto Jamie, pues o nos compartamos el número después. Sería lindo. Gracias. Si quieres con el podcast, te queda más fácil conectar a él a través de mi página web www.tatomejia.com y ahí vas a poder conectar con más información que te va a poder nutrir mucho más al respecto. Vale, listo, vale, Tatiana, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Continuamos con Costa Tours. Hola, buenos días a todos. Buen día. Caluroso abrazo desde Curramba la Bella. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Tatiana, la pregunta mía o la inquietud mía, si bien como comentaba Yaren, el tema de toda esa influencia de los migrantes en la gastronomía de Barranquilla y su diversidad de oferta que tiene, nosotros contamos con una comida típica. Entonces, me gustaría saber cómo conecto y tenemos una ruta gastronómica típica, tradicional aquí en Barranquilla, bueno, típica, que es el sancocho de guandú,
el arroz de lisa, Ujú. el prosomal, que es de origen griego, pero pues se gestó en una heladería de los años 30 y es la única heladería en Barranquilla donde te puedes comer ese delicioso helado. El Sí, tema es que cuando tú llegas a una ciudad como Barranquilla, como Bogotá, que tiene esta gran oferta y toda esta influencia de migrantes, ¿cierto? En la gastronomía, ¿cómo conecto más la oferta y la promoción hacia el turista extranjero de la gastronomía pues típica, que es esta que estaba hablando, y de los amasijos, el pastel, que es diferente, pues en toda Colombia es pastel o es hallaca, pero aquí se hace con arroz. Entonces, tenemos una ruta, tenemos este recorrido tanto en el Atlántico como en Barranquilla. El tema es cómo conecto más ese interés del extranjero de poder disfrutar de esta gastronomía, pues obviamente sin salir de la tradicional, que es esta, la árabe, que tenemos mucha fama, que aquí en Barranquilla te comes pues mejores comida árabe, al igual que el mejor desgranado en Colombia se dice, y la salchipapa es en Barranquilla, pero esa es otra comida que es para gente más joven. Me gustaría saber qué consejo me puedes aportar. Obviamente me voy a conectar con tu podcast para poder aprender más. muchas gracias. Bueno, acá te remonto a la historia del plato, cuando les hablé sobre la cocina, que es geografía comestible. Las personas cuando viajan a un territorio viajan para tener experiencias únicas que no puedan repetir en su lugar de origen. Entonces, eso lo debes tener siempre muy presente, porque a eso es a lo que viajamos, a tener experiencias que no vamos a poder replicar en otro lugar. Y los sabores tienen esa facultad, porque hay sabores que tú indicaste que solamente los van a poder probar allá. Por más que se intente replicar, y voy, por ejemplo, al tema del suero costeño, un suero costeño no se puede replicar muy bien fuera del país. Si la persona no tiene las técnicas de cocina, no sabe de preparaciones más a fondo, el suero costeño lo va a poder probar es en su lugar de origen como es, y nunca va a saber igual. Así sepa prepararlo, nunca le va a saber igual. Entonces, concéntrate es en eso, en esa cocina que da geografía comestible, porque tiempo para comer cocina árabe, cocina italiana, cocina norteamericana, hay en cualquier otro momento, pero darle esa identidad al destino con ese punto fuerte que tiene en conectar con el lugar, nada más. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, Orlando. Seguimos con CZ. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Carlos Zambrano, Jamie, Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Buenos días para todos. Bueno, mi nombre es Carlos Zambrano de la Reserva Natural Encanto de Guanapalo en Casanare. Quería comentarles y hacerles conocer que aquí se desarrolló un producto que se llama Vocal, que viene de las palabras boca, que es con que probamos los sabores, y la palabra local, precisamente los sabores de aquí de la región. Se reunieron ciertos emprendimientos del municipio de La Orinoquía, no solamente Casanare, sino de Meta y Bichada de Arauca, para precisamente desarrollar esos sabores locales que muchas veces estaban perdidos solamente en esos municipios. El lanzamiento pudimos hacerlo con
Leonor Espinosa, y ella quedó gratamente sorprendida de ver cómo era una ruta que recogía mucho los sabores de la región. Y solamente como para dejar la anotación, una recomendación que ella nos dio, y yo lo he visto, digamos, en los encuentros que hemos hecho con Acotur, a uno y prueba gastronomía de otras regiones, pero muchas veces esos sabores se replican en los platos, entonces queda uno en 2 o 3 días a veces saturado de los mismos condimentos, de esos sabores, de las preparaciones. Esa recomendación nos la hizo ella y pues precisamente quedó gratamente sorprendida en que, siendo la Orinoquía una región que casi siempre se reconoce por la parte de la carne, de la carne a la llanera, de la mamona, los platos que se presentaron eran muy diversos y precisamente se venían recogiendo eran esas recetas ancestrales de, de, de las regiones, de las abuelas. Y pues ahorita estamos en la segunda versión. Vamos a tratar de hacer algún contacto contigo, Tatiana, y con Acotur para ver que ustedes estén presentes en esa versión y conozcan de este emprendimiento. Por último, creo que la parte de lo que hablábamos de que esté tan arraigada la parte culinaria, la mujer femenina, creo que yo he visto al contrario, que ya en las 2 últimas generaciones eh, hemos visto muy involucrados a los hombres. Los chefs vemos hoy en día son hombres que han heredado de sus madres ese amor por la cocina. En el caso de nosotros tenemos mi yerno, heredó de su mamá, que tenía un emprendimiento de postres en Isa, Boyacá, y estudió gastronomía, y con él fue que desarrollamos el menú de la reserva para que fuera una oferta precisamente que no saturara a los huéspedes de esos platos regionales y sabores regionales, sino que tuviera una oferta diversa para mostrar pues, los diferentes sabores, no solamente de la región, sino del país. Tratamos siempre que se lleven una buena impresión de las cosas de Colombia, porque pues como decía Tatiana, sabemos que la otra parte del mundo la conoce. Entonces, quería darles a conocer ese tema y pues los comentarios acerca de las recomendaciones que nos dieron. Gracias. Muchas gracias. Me alegra mucho ver diferentes iniciativas porque realmente el turismo gastronómico lo construimos todos. El turismo gastronómico no nace solamente del gobierno, ni nace solamente de una agencia, ni nace solamente de un cocinero, ni nace solamente de una comunidad. Nace de una cadena de valor que conectamos desde la academia, desde el gobierno, desde las agencias de turismo, desde los guías, desde los cocineros, desde unir todo el ecosistema, porque realmente necesitamos es unirnos todos para realmente hablar un mismo idioma de identidad y construir un modelo que cuente una narrativa, no que pelee con egos de quién puede hacer más, que es realmente lo que a veces nos pasa y no podemos trabajar en equipo. Entonces, en la medida que podamos seguir construyendo y seguir creando y seguir nutriéndonos cada uno desde las experticias que cada uno tiene, vamos a lograr grandes temas para dar a conocer a nuestro país y al mundo. Y frente a los territorios, sí, nos falta conocer mucho de nuestros sabores, nos falta conocer mucho de todo lo que hay en cada uno de los territorios. Y tengo infinidad de historias. Una de ellas es el Reculambay, que ni siquiera lo conocían en el punto donde se encuentra. Entonces, siempre quedamos, como sucede en Santander, comiendo arepa santanderiana todos los días,
y no conociendo la gran diversidad que hay. Entonces, los invito a explorar mucho más allá. Y el rol va igual para todos, pero siempre hablo del rol femenino porque el rol femenino siempre se ha ido a un punto más de segundo plano y no protagonista. Pero el rol de la mujer y el rol del hombre son igual de importantes en este desarrollo. Ahí les dejo el enlace de la promoción de la ruta vocal en el chat de acá de la conversación. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, Carlos. Y cerramos nuestra sesión con Valentina González. Hola, muy buenos días para todos. Hola Tatiana, hola Jamie. Hola. Mi intervención era simplemente apoyar lo que acaba de comentar Carlos Zambrano, y es que nosotros estamos impulsando el turismo gastronómico desde diferentes frentes, no solamente desde el clúster de gastronomía que tiene la Cámara de Comercio de Casanare, sino también desde un proceso de mesa gastronómica departamental que está anclada a esta iniciativa de Colombia a la Mesa. Y también hay iniciativas privadas que hemos querido destacar. Lo importante de Vocal es que hemos querido destacar la riqueza, tanto gastronómica como biodiversa, de nuestro departamento a través de 3 nodos. Inicialmente, pues estamos en Casanare, pero sería fantástico poder empezar a adherir más lugares de la Orinoquía, pero pues quisiera comentarles que estamos en una segunda fase, como lo mencionó Carlos, y para nosotros es muy importante resolver una pregunta particular, Tatiana, y quisiera que de pronto me ayudaras a entenderlo mejor. Nosotros queremos empezar una fase de comercialización directa, pero queremos hacerlo no desde, claro, desde una lógica de mercado, entendiendo al cliente, pero yo quisiera que de pronto nos ayudaras a guiar esa narrativa mucho más específica de cómo la ruta abarca los sabores de Casanare y que pueda así tener un mensaje mucho más claro para el visitante. No sé cómo tú lo ves, y si por supuesto nos compartes algo de tus grandes ideas, estaríamos muy agradecidos. Gracias. Bueno, Valentina, muchas gracias. Primero, para poderte dar una idea como más clara de la narrativa que se puede dar frente al tema para la comercialización, sí me gustaría tener un poco más de información al respecto de cómo lo están desarrollando y cómo lo van a ejecutar, porque hay diferentes modelos para conectar la manera comercial. Entonces, si quieres, por favor, escríbeme y hablamos más en detalle. ¿Te parece? Sí, perfecto. Gracias. Con gusto. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchísimas gracias, Valentina. A todos los empresarios que se conectaron, agradecerles por acompañarnos en este espacio. A Tatiana por la intervención y contarnos todas las cosas maravillosas acerca del turismo gastronómico. En el chat les acabo de dejar el link de la página de Tatiana, donde van a encontrar más información y su podcast para que lo puedan escuchar y conectar con ella. En caso de tener dudas, inquietudes, ahí también la pueden contactar. Agradecerles nuevamente a todos. Muchísimas gracias, Tatiana, y que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos por este espacio y espero que comiencen a vivir los destinos con mucho más sabor. Sabor en todo el sentido de la palabra. Que tengan muy buen día. Gracias, hasta luego, feliz día. Chao.